Bienvenidos a Historia A+, el podcast que te enseña de historia y un poco más. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, el primer episodio de el debate entre el conflicto armado interno, terrorismo y la controversial clausura del LUN. Yo sé que es un tema muy polémico y polarizado, pero yo disfruté mucho explicando mi punto de vista. Porque como dije en el primer episodio, todos tenemos puntos de vista diferentes. Y no se trata de silenciar puntos de vista contrarios a los nuestros, sino de escucharlos y de saber coexistir juntos. Y pues eso nos hará una nación unida, independientemente de la nación que seas. Bueno, para este episodio me inspiré en un trabajo final de una de mis clases que estoy cursando este semestre con la doctora Vanessa Anthony Stevens. La clase se llama Descolonización, Indígenas y Métodos de Investigación basados en la acción. Es una excelente clase donde aprendí más a fondo la descolonización, sobre todo en el área de educación, y la importancia de tomar en cuenta las voces indígenas cuando se investiga um, comunidades indígenas. Eso es algo que pues no se está haciendo. Al momento de investigar las comunidades indígenas, los investigadores, llámense historiadores, antropólogos, de cualquier disciplina, muchas veces no toman en cuenta las voces indígenas. Entonces, pues eso es algo irónico. Pero eso está, pues eso es muy común hoy en día. Entonces, bueno, el tema que les traigo el día de hoy no es tan polémico como el de la vez pasada, pero sí es urgente. Y la doctora Sabina Bau de la Universidad de Pittsburgh, me parece, dijo que lo que hace algo urgente es que el mismo problema venga ininterrumpidamente por bastante tiempo, como años, décadas y hasta siglos. Y lamentablemente, el tema de hoy es urgente porque cumple ese requisito. La educación indígena en Latinoamérica es quizás de los temas que menos se habla hoy en día, pero es de las áreas que más ayuda necesita. Cuando se habla de educación en general, se vienen a la mente muchas cosas. Pero lamentablemente cuando se habla de la educación entre las comunidades indígenas, lo que más resalta es el tema de la raza. Quijano, Aníbal Quijano, muy conocido antropólogo en el Perú, dijo que la idea de la raza fue construida por Europa para justificar los efectos negativos de la invasión a América y de las consecuentes injusticias e iniquidades en contra de las primeras naciones amerindias. Esta noción, esta idea de la raza que explicaba Quijano y que fue construida por Europa, se constituyó en el aparato político. Y esto justificó la explotación de los indígenas sometidos a trabajos forzados, no remunerados. De eso tenemos muchos ejemplos, no solamente en el Perú, sino en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, estos indígenas sometidos a trabajos pues forzados, que no eran pagados, eh, venía por una supuesta inferioridad de raza y una falta de discernimiento también de raza. Wallerstein, otro antropólogo muy conocido, dijo que a merced de esta idea se reforzó y hasta se consolidó servidumbre, la explotación económica y el despojo de los territorios indígenas. Este proceso, este lamentable proceso, todavía existe hoy en día. Pero por eso yo resalto la palabra urgente, porque este tema es urgente.
Y pues tomando como marco esto que acabo de decir, esta descripción, la escuela en las Américas fue concebida como un mecanismo clave para intentar extirpar o asimilar la cosmovisión, a las instituciones, la organización social, cultural y las lenguas de estas comunidades indígenas, de las primeras comunidades indígenas y de las que tenemos hoy en día. En las primeras escuelas de Latinoamérica, estamos hablando de después de las independencias, y no solo de las primeras, sino en muchas de las que perduran hasta hoy en día, estaba y está instalado este eurocentrismo. Hasta el día de hoy, la educación no logra despojarse de ese eurocentrismo. Y estamos hablando de décadas. Estamos hablando de siglos. Imagínense, por ejemplo, Perú ya cumplió su bicentenario de la independencia, desde la independencia, y todavía existen colegios eurocentristas en comunidades indígenas que intentan extirpar la cosmovisión, las organizaciones sociales, culturales, lenguas. Están intentando silenciar lenguas en Perú, pero también en otros lugares. De hecho, participé en una conferencia de una fundación se llama Fundación de los Andes, creo, que es en Bolivia. La organizó la Universidad de Sucre, me parece. En ellos hablaron de que, bueno, cada país, sobre todo de Sudamérica, están silenciando muchos comunidades indígenas. Muchas lenguas están siendo silenciadas. Pero, bueno, José Encinas, uno de los educadores, esto es una opinión personal, uno de los mejores educadores del Perú, que el Perú ha tenido, dijo que la educación en el Perú es burguesa y es depositaria del españolismo, que significa depreciación indígena. Esto él lo dijo en más o menos como 1930, cuando él hizo el libro Ensayo de una escuela nueva en el Perú. Para 1930 todavía la educación era fuertemente eurocentrista, burguesa, y aplicaba este tipo de asimilación. Encinas dijo esto basándose en el Perú, pero como ya dije, esto se puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica. Esta educación eurocentrista, que pues es netamente burguesa, toma en cuenta mucho a la raza y no toma en cuenta para nada el proceso histórico por el que ha pasado el indio, el indígena. Estos colegios eurocentristas colocan al margen de la vida nacional a los indígenas. Y pues como también otra frase que dijo Encinas es que esto se debe a la falta de preparación que los maestros tienen para transformar la escuela en un vasto campo de actividad social. Eso es una de las tareas que tiene el maestro. Pero, a ver, ¿cuál era el pensamiento sobre la educación indígena a comienzos del siglo XX? Solo por dar un ejemplo. En 1913, un periódico de la ciudad de Puno, llamado El Siglo, Puno, Perú, dijo: nunca fue intención de Dios que los indios fuesen a la escuela y aprendiesen. Han de ocuparse de pastorear las ovejas y de cuidar las cosechas. Y si siguen yendo a la escuela, las cosechas se dañarán y la peste matará a las ovejas.
Esta publicación se debió a que la iglesia adventista estaba instalando escuelas para que los indígenas estudiaran. Entonces muchos indígenas estaban yendo a las iglesias adventistas, pero se estaban bautizando también adventistas. Entonces esto no le gustó para nada a la iglesia católica y pues publicó esto. Pero esto no solo era un sentimiento de la iglesia católica. Las mismas autoridades incluso tenían un dicho muy popular en el siglo XX, todo el siglo XX, inclusive hoy en día también se les dice a muchos indígenas. El dicho era este: indio leído es un indio perdido. Un indio que conoce sus derechos, un indio que sabe hablar, sabe escribir, bueno, sabe hablar español, sabe escribir español, es un indio que puede reclamar estos derechos, que puede pelear por esos derechos, y por ende es un indio al que no se le puede explotar, no se puede abusar de este indio. Así era el pensamiento a comienzos del siglo XX, durante todo el siglo XIX. Y yo estoy tomando como referencia el Perú, pero esta historia es similar en muchos países de Latinoamérica. Y así de fuerte era el nivel de educación y de sus autoridades en la época colonial y, como dije, siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Esta educación era pues netamente para la asimilación. Y en el artículo de la descolonización no es una metáfora, dice la siguiente reflexión muy interesante: todo dentro de una sociedad colonial se esfuerza por destruir o asimilar a los nativos para desaparecerlos de la tierra. Así como una sociedad puede tener múltiples mensajes simultáneos y contradictorios sobre los pueblos indígenas, como por ejemplo, todos los indios están muertos, o están ubicados en reservas lejanas, o que los indios contemporáneos ya no son tan indígenas como los de las generaciones anteriores, o que todos los peruanos, todos los bolivianos, colombianos son un poco indígenas. Estos deseos de borrar, de dejar que el tiempo haga lo suyo y esperar a que la forma de vida más antigua desaparezca, o incluso ayudar a acelerar las cosas como la eutanasia, que ha habido casos, porque se cree que la muerte de las formas de vida premodernas es inevitable. Todas ellas son deseos de otro tipo de resolución a la situación colonial, resuelta a través de la destrucción o asimilación absoluta y total de los habitantes originales. Una muy interesante reflexión de este artículo que leí, que pues dice netamente la verdad. ¿Quiénes de nosotros no hemos oído acerca de que pues ya los indígenas están muertos? Por ejemplo, yo estoy ahora mismo aquí en Estados Unidos, en un estado que se llama Idaho. Hay muchas tribus aquí. Está la Shoshone Bannock, está la Nexper, la Coeur d'Alene. Y preguntándole a una chica acerca de las tribus, ella me decía que las tribus ya, o sea, que se sorprendió de que hubieran tribus aquí, o sea, que existieran todavía tribus en Estados Unidos. Y otro ejemplo, conversando con una persona allá en Perú, estaba hablándole acerca de la educación en quechua en las comunidades indígenas, y esta persona me dice: oh, pero no, los indígenas no reciben clases en quechua y aymara porque ellos, ese idioma está muerto casi, y ese idioma pues no tiene ni escritura, no hay libros. ¿Cómo vas a enseñar
a los niños estudiantes indígenas en quechua si no hay material en quechua? Me quedé sorprendido, la verdad, pero es la realidad que se vive en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Las personas pues no saben que o piensan, como dice este artículo, piensan pues que los indígenas están muertos, que están ubicados en reservas muy lejanas, o que simplemente los indígenas de ahora ya no son los indígenas de antes. Y que o esto es más más curioso, que todos somos indígenas. Bueno, um, gracias a mucho esfuerzo de muchas personas, el día de hoy las comunidades indígenas cuentan con una educación a medida para sus necesidades. No estoy diciendo que sea perfecta, hay muchos baches en este sistema de educación que se está implementando en las comunidades indígenas, porque hay mucha negligencia por parte de las autoridades para llevar este tipo de educación a todas las comunidades indígenas y para hacerlo funcionar de la manera más eficaz posible. Y bueno, yo estoy hablando de la educación intercultural bilingüe. Esta educación, bueno, más adelante voy a explicar un poco acerca de qué es esta educación, pero la buena noticia es que la educación indígena hoy por hoy ya es mejor que años pasados. Esa es la buena noticia. Pero este resultado final, la educación intercultural bilingüe o EIB, como se le conoce, no nació de la noche a la mañana. Es un resultado gradual de la historia que abarca toda Latinoamérica. Y para hacer un recorrido rápido de la historia de la educación indígena en Latinoamérica, voy a tomar de referencia al Perú. Y voy a dividir la historia en 6 etapas. Y esta es la parte que por favor presten mucha atención. De hecho, más adelante quizás haga un artículo de esto con muchas referencias y eso. Y espero publicarlo y que puedan aprender más de la historia de la educación indígena. Porque en Perú, por ejemplo, hay muchos libros sobre la educación en el Perú, la historia de la educación en el Perú, pero están enfocados en general y sobre todo en la educación en Lima o en Arequipa, pero nunca toman en cuenta la educación en las comunidades indígenas. Y es muy importante para todos saber esta historia. Bueno, la primera etapa es la etapa precolonial, antes de que vinieran los españoles. La educación no nació cuando llegaron los españoles, es una idea errónea. Claro, no había escuelas como tal, ni instituciones académicas, pero habían 2 tipos de educación. La primera que voy a mencionar es la educación para la supervivencia. Los padres educaban a los hijos a ya sea cazar, agricultura, la pesca, alfarería, muchas cosas que hacían los adultos, los padres. Eso les enseñaban a los hijos. Las madres les enseñaban a las hijas las tareas del hogar, la crianza de los animales domésticos, entre otras cosas. Pero eso tampoco quiere decir que no hubiera maestros en las culturas amerindias. Antes de la llegada de los europeos sí había maestros. Y estos maestros eran los que guardaban toda la sabiduría de la comunidad. Y eran como librerías vivientes. Todas las preguntas que algún miembro de la comunidad tenía, se le preguntaba a esta persona. Y este es la segunda forma de educación que existía antes de que llegaran los españoles. Estos maestros se les conocía como amautas en el Perú.
Y para la cosmovisión andina, la educación era algo más que aprender conocimientos seculares. Los amautas se encargaban de enseñar el camino de la sabiduría, del amor y de la compasión. Este camino se le llama Yapanyán. Yapak significa sabiduría, justicia, nobleza del corazón y de la personalidad. Y Añán significa camino. Entonces vendría a traducirse como el camino de los justos o de la sabiduría. Y en la cosmovisión andina había otros tipos de amautas también, que eran como ascetas, como ermitaños, y estos amautas se llamaban huancaquillis. Los españoles despectivamente los mencionaban en pues los artículos que ellos dejaron como hechiceros. Ellos les conocían como hechiceros. Pero en los pueblos se les conocían como ayinzoncos o los puros de corazón. Estas eran personas que se entregaban en la cosmovisión andina, se entregaban a las nubes. Eran esto quería decir que eran personas que se retiraban a vivir a las montañas. Y bueno, no se casaban también, estaban completamente despegadas de las cosas materiales, y ellos meditaban en nombre del Huiracocha y tenían una conexión muy íntima con el Illatixi, que en quechua significa luz eterna o fuente de luz eterna. Y también oraban por el Inca, por el pueblo, por sus necesidades. Pero algo muy interesante era cuando estaban en los pueblos, todas las personas se le acercaban y les pedían consejos y que oren por ellos. Y pues el más conocido de estos huancaquillis fue el amauta Tumpa Huiracucha. Ahora algunos lo pronuncian como Tarapacá, y seguro ese nombre sí los he escuchado. El desierto de Tarapacá viene por este nombre, este amauta, que se encontraron restos de él allá. Se decía que vivió por allá. Entonces la historia de la educación antes de que llegaran los españoles es muy larga e interesante. Y pudo haber otro tipo de educación, pero por ahora solo voy a mencionar esas dos. La educación por supervivencia y la educación que venía por medio de los amautas o huancaquillis. Ahora, la siguiente etapa ya vendría a ser cuando llegaron los españoles, la etapa colonial. Los españoles, por extraño que parezca, tenían una forma muy efectiva para enseñar. Claro, el único propósito era asimilar y evangelizar. Y pues al hacer esto eliminaban cualquier tipo de cosmovisión y tradición propia de los indígenas. Este mismo sistema lo utilizó el gobierno de Perú y otros gobiernos también de otros países en más o menos los 1920, 1930, y es el sistema de la educación bilingüe. Los curas y misioneros católicos aprendían las lenguas indígenas y les enseñaban a los indígenas el castellano, el latín y las escrituras. Y bueno, la nobleza indígena también recibía muchos privilegios concernientes a la educación. Creo que podían estudiar con los españoles, los hijos de los españoles. Pero la educación, toda la educación en general, en la época colonial se terminó en 1780 con la rebelión de Tupac Amaru II. Ahí se terminaron cualquier tipo de privilegios, cualquier tipo de enseñanza inclusive de enseñanza de asimilación. Y en esta nueva etapa, los indígenas se olvidaron de cualquier tipo de educación proveniente de los españoles.
Hubo escuelas clandestinas, claro que sí, donde los amautas jugaron un papel muy importante y en donde se enseñaron tradiciones y cultura andina, pero no era para todos, solamente era para los que pudieron de alguna forma u otra ir a estas escuelas clandestinas. Ahora, la etapa después de la etapa colonial, que vendría a ser pues la independencia. Para el Perú, 1821. Y todos pensarían, bueno, ya los españoles se fueron, ahora hay compatriotas dirigiendo el país, ahora la educación, todos los sistemas, la salud, todos los servicios van a ser buenos. Bueno, lamentablemente nada más lejos de la realidad. Los nacientes países de Latinoamérica tenían una ideología muy extremista, muy nacionalista. Ellos querían tener países con una comunidad nacional hegemónica. En los primeros años de la República del Perú, las autoridades no tenían ningún interés en ser una nación multicultural. Esto llevó a las autoridades a aplicar un intenso proceso de asimilación entre las comunidades indígenas. Para las autoridades regionales y nacionales era más importante que el indígena aprendiera a bailar un vals, imagínense, que a leer y escribir. Y es que por estos tiempos se popularizó el dicho indio leído es un indio perdido. Entonces, bueno, se les prohibió cualquier tipo de celebración tradicional, o sea, para que ellos disfruten. Sí habían fiestas patronales y de hecho esto es un tema para un podcast completo, pero los indígenas eran obligados a organizar las fiestas patronales, fiestas tradicionales. Y cuando yo digo que eran obligados a organizar la fiesta, me refiero a todo. O sea, ellos tenían que poner el dinero, tenían que poner eh, la comida, tenían que poner cualquier material, disfraces, tenían que poner el show. Y ya esto, y para colmo, ellos no podían, o sea, los indígenas que asistían a estos eventos eran los que presentaban el show, pero ellos no podían ir a disfrutar del show. Entonces, bueno, era una completa injusticia. Pero la, así era la educación en ese tiempo. Como digo, el gobierno prefería que aprendiera a bailar un vals que a leer y escribir. Y esto era porque esta comunidad hegemónica era al, a la fiel imagen de Europa. Es decir, una nacionalidad tenía que ser la nacionalidad europea. Una raza, la europea. Una cultura, la europea. Esto era, esto era un gran problema porque los indígenas no contaban aquí. Bueno, siguiente etapa. Después de esto 1821, o sea, la etapa anterior que mencioné, que comenzó en 1821, terminó más o menos entre 1880, 70, más o menos entre esa década, o sea, finales del siglo XIX, donde comienza la etapa de la inteligencia indígena. Esta etapa se inició con personajes como Manuel Z. Camacho, Zúñiga Camacho, que yo voy a hacer una tesis sobre él, Telófero Catacora, José Antonio Encinas, y entre otros, bueno, estoy mencionando solo educadores, pero también han habido líderes
muchas activistas, muchas personas que lucharon por ah, por las por los derechos de los indígenas. Y pues este tiempo se le llamó inteligencia puneña. Y estas personas que mencioné, Manuel Z. Camacho, Catacora y Encina, y entre otros, crearon escuelas para los indígenas, exclusivamente para ellos, con una metodología similar a la que hoy conocemos como educación intercultural bilingüe, más parecida a lo que Paolo Freire menciona en su libro, en sus libros, en su filosofía. Um, entonces, por ejemplo, la escuela Camacho hizo la escuela de Utahuilaya, Catacora la escuela de la perfección, José Encina dirigió el centro educativo de Puno. Las escuelas que establecieron las iglesias protestantes, principalmente la adventista, la iglesia adventista, todo esto fue hecho a medida de los indígenas, para ellos. Y el mismo Augusto B. Leguía, el dictador peruano, le dijo a José Antonio Encinas, le dijo, los católicos deberían hacer lo que hacen los protestantes. Pero, ¿qué hicieron estos educadores y la iglesia protestante diferente al gobierno y a la iglesia católica? Ellos, antes de poner la Biblia en la mano de los indígenas, como lo habían hecho los otros, por los últimos 400 años, inculcaron un sentimiento de personalidad y de confianza en sí mismo, de cariño hacia la vida, y ellos buscaban que el indio sea un hermano más y que no sea un prosélito más. Esta es una excelente etapa que inició el despertar de los derechos indígenas en el Perú y en Latinoamérica. Pero, pues, fue muy fuerte y duró más o menos hasta 1920, 30, donde el gobierno, sobre todo en Perú, comenzó a implementar ya un sistema de educación bilingüe muy parecida a lo que los españoles hicieron al llegar a las Américas. Sí, ellos lo hicieron, o sea, el gobierno peruano, bueno, y otros gobiernos implementaron esta educación a través de experimentos e improvisaciones. Y pues estos profesores que puso el gobierno aprendían la lengua indígena y después enseñaban a los indígenas el castellano, pero con la finalidad de que se olviden de la lengua originaria. En Puno, por ejemplo, se hizo un experimento en los años 50 y a la cabeza estaba el gobierno peruano, estaba el Instituto de Verano, es un instituto que va a sonar mucho en esos años porque se encargaba de eso, de la educación, sobre todo en estos pueblos. Y la embajada de Alemania también estaba involucrada en esto. Y tenía como meta enseñar el quechua en los primeros años de la escuela a los estudiantes indígenas. Los 2 primeros años. Y en el tercer año transicionar al castellano para nunca más volver a mencionar el quechua, aymara o cualquier otra lengua aborigen. Por ejemplo, no, así era el método. El primer año, en la educación de los niños, le enseñaban 80% quechua, 20% español. El segundo año era 50% quechua, 50% español. Y el tercer año era 20% quechua, 80% español. Y en los años siguientes ya era simplemente español y ya. No mencionaban nunca más la lengua originaria. Claro, por supuesto, en todo este momento hubieron muchos educadores, organizaciones, activistas que estaban luchando por una mejor educación.
pero pues sin el apoyo del gobierno poco o nada se podía hacer. Entonces así llegamos a la sexta y última etapa de la educación indígena, que sobrevive hasta ahora. Es la etapa que estamos viviendo hasta ahora. Comienza más o menos entre los 70, 80, dependiendo del país que seas. Estamos hablando de la implementación, de la etapa en la que se implementó la educación intercultural bilingüe. La educación bilingüe, la educación intercultural bilingüe es como la educación bilingüe, te enseñan el español y la lengua pues originaria. Solo que esta vez la meta no es asimilar a los indígenas, sino introducir a otras culturas y que sepan convivir juntos, hacer que los indígenas se sientan orgullosos de ser indígenas, pero a la misma vez que acepten y aprendan de otras culturas. Voy a poner un ejemplo para explicar qué es la EIB o la educación intercultural bilingüe. Voy a poner un ejemplo para que entienda mejor, porque es un poco complejo. Cuando somos niños, vamos a la escuela y nos enseñan las ciencias naturales. Pues los primeros años te van a enseñar las partes del árbol, ¿verdad? Algo súper sencillo, pero que necesitamos aprenderlo. Estas son las ramas, la raíz, el tronco, los frutos. Eso es lo normal que se enseña a los niños que recién están empezando la escuela. Yo, por ejemplo, creo que aprendí eso, ya ni me acuerdo. Pero a un niño indígena no le puedes enseñar eso. Los niños indígenas a los 4 o 5 años ya se saben todo acerca de la naturaleza. Desde que nace están fuertemente conectados con esta naturaleza. Entonces, si un profesor va a una comunidad indígena y les enseña las partes del árbol, ¿cómo creen que este niño se va a sentir? Va a preguntarse, ¿para qué vengo a la escuela? Si sé más que el profesor. Entonces, la EIB, o la educación intercultural bilingüe, hace que los profesores creen un currículo individual para cada comunidad indígena. Para eso los profesores tienen que saber las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión de la comunidad, de las comunidades a las que sirven. El profesor tiene que tener, esto es algo muy importante, tiene que tener la total libertad para crear un currículum basado en la necesidad de la comunidad indígena a la que sirven. El propio José Antonio Encinas dijo: el maestro ante todo es un mentor social. Su misión no puede equipararse a la de un militar a quien es posible pedirle la más absoluta obediencia para mantener la disciplina. Pero exigir a un maestro semejante sumisión es desvirtuar el propósito de la escuela y cambiar de rumbo a la educación humana, que requiere plena libertad. Así es la educación intercultural bilingüe. La educación EIB tiene mucho por mejorar. Todavía hay estados y autoridades que no le han dado la debida importancia para implementar estos sistemas en todas las comunidades indígenas. Y es que pues realmente es muy difícil de aplicar, porque se busca que los maestros que sirvan en estas comunidades sean de las mismas comunidades. Para esto tienes que preparar a un maestro. Muchas gracias por haberme escuchado, haber llegado hasta el final. Espérenme la próxima semana para un nuevo episodio. Hasta la próxima.